compartiendo este programa desde La Paz City, Bolivia, sobre el tema transición energética y planificación energética, tanto en Bolivia como en cada uno de los 33 países CELAC, o sea, los países de LATAM CELAC de América Latina y la comunidad de países caribeños. Este tema es muy importante porque está en mente de los líderes de América Latina poder hablar este tema de la transición energética y planificación energética para lograr posteriormente una seguridad y soberanía energética en nuestros países. En esta cumbre de CELAC que se va a llevar a cabo el 7 de mayo en México, donde están invitados todos los países, tanto a nivel estatal, gubernamental, ministerios del área, que tienen que ver con la energética, hidrocarburos, integración, como también la empresa privada y académicos. Lógicamente Bolivia va a estar presente con el plan del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el plan del Gobierno Nacional para mostrar qué se está haciendo en Bolivia en este tema, que lo consideramos como algo modélico y que es digno de imitarse en nuestra región de las tres Américas de la TAN-CELAC. Y junto a nuestro modelo, también el modelo mexicano de transición energética y planificación energética, que hasta ahora le ha dado muy buen resultado a México con el presidente AMLO y su equipo de ministros. Ellos desde un principio, ya son más de 4 años que han aplicado esta transición energética y planificación energética y han renovado o han cambiado todo lo que se había hecho en los 30 años anteriores con los gobiernos neoliberales de lo que en México se llama el PRIAN. Bueno, eso ya no existe más y a consecuencia de eso, pues México ha mostrado a América Latina que esa es la base esencial para que los países estabilicen gobiernos progresistas, nacional popular, como hay en Bolivia, de izquierda nacional, para que con esa política energética se estabilicen, como ha sucedido en México. En México se ha tenido muy en cuenta que la transición energética no tiene que ser radical hacia las energías renovables y alternativas, sino que tiene que haber un debido mix o mezcla de diferentes energías, y eso ha dado muy buen resultado en México porque se ha comenzado con la reactivación de unas 80 hidroeléctricas que estaban paralizadas por el sistema neoliberal anterior y se las ha puesto en pleno funcionamiento, dando pues una potencia instalada muy grande a México para atender sus necesidades internas en todo lo que se refiere a electricidad. Como eso es insuficiente y México está creciendo 4 o 5% anual, es un ejemplo en nuestra región, ellos han tenido que sumar energías de todo tipo. También está la termoeléctrica y ciclos combinados, está pues aparte de las hidroeléctricas, el uso de energía nuclear y lógicamente energías renovables y alternativas. Eso dentro de su matriz secundaria, que es la generación eléctrica. Y en la matriz primaria han tenido que convenir en que esto es más lento, porque se sigue usando los combustibles fósiles, que México tiene grandes reservas, pero se ha hecho un paso adicional que es muy importante. Se ha dejado de importar estos combustibles, que México los tiene a disposición en sus empresas Pemex, Petróleos de México, pero que estaba importando diésel y nafta y gas de Texas, o sea, de Estados Unidos, en forma innecesaria para las necesidades internas de México.
de tal manera que eso era un desequilibrio fiscal, presupuestal, del presupuesto mexicano anual en energética, que hacía desequilibrar el presupuesto mexicano y no quedaba el excedente necesario para impulsar la industrialización, la agroindustrialización, el apoyo a las pymes, a las pequeñas empresas de México, a las startups, a las MIPES y también a las empresas grandes, GIMES. Y como si eso no fuera necesario, ha tenido el presidente AMLO de México, se ha visto en la necesidad de comprar los activos de Iberdrola, entre otras empresas extranjeras, que habían hecho inversiones en energía solar, en energía eólica, pero que tenían mercados cautivos dentro de la economía mexicana y otorgaban beneficios innecesarios que se burlaban del control estatal y el pago de impuestos al gobierno, porque era un arreglo entre privados. Ahora Iberdrola y todos sus activos en manos de la Comisión Federal de Energía, CFE, se podrá pues seguir distribuyendo la energía, pero al precio correspondiente a la oferta y la demanda, sin exagerar los precios, como ha sido la tónica en México, pero tampoco vendiéndoles a un precio subvencionado en forma innecesaria a los amigos de Iberdrola. Hoy por hoy en México hay una seguridad y soberanía energética, excepto en el gas, que se ha visto por convenios contractuales. La importación de gas sigue y continúa, a pesar que en todo el Golfo de México hay grandes yacimientos de petróleo y de gas que están subutilizados y o han sido descubiertos y no están siendo explotados. De tal forma que se supone que también con este espíritu de renovación energética en México y el presidente AMLO pondrá en funcionamiento pues también a mediano plazo la no importación de gas y hará uso del gas para uso interno del mercado interno mexicano a través de termoeléctricas y a través de la instalación de ciclos combinados. México con esto ha superado la dependencia que no la ha superado Europa. Europa desde desde los últimos años ha perdido soberanía y seguridad energética y ha vuelto en muchos casos a usar carbón, petróleo, gas, un 70-80% de su matriz primaria, de tal manera de que ahora también compra a Norteamérica estos combustibles fósiles a un precio muy elevado y también usa el carbón que hay en Alemania, en Checoslovaquia, en Francia, en Polonia, en Inglaterra, pero a unos precios muy elevados y que la planificación energética europea había planteado en su transición que ya no iba a utilizar carbón porque es muy contaminante con el medio ambiente y se oponía a las cláusulas y a las normas contractuales de las reuniones COP, que son el contrato con los partners, con los socios del mundo, donde especialmente Francia y Alemania y todos los países superindustrializados de Europa, Italia, Inglaterra y toda la comunidad europea, Unión Europea, se habían comprometido a dejar de usar el carbón. Y también con esta crisis que hay ahora en Europa, se ha empezado a ver la necesidad de continuar usando la energía nuclear, cosa que en Alemania los radicales verdes que están en el gobierno han parado ya la última planta nuclear en Alemania, pero no así Francia, que tiene por encima de 50 plantas nucleares, que le ha dado muy buen resultado a Francia y que es un país que necesita importar muchísimo menos combustibles que todos los demás países de Europa, incluyendo Alemania, Italia, España, Grecia, en fin.
todos aquellos que no tienen la suficiente energía como estaba pensado en la planificación y transición energética que se comprometieron en la COP21 de París del 2015. También se ha repetido esta COP últimamente en Egipto y se ha comprometido Europa, a pesar de estar en guerra prácticamente, a seguir colaborando con América Latina, con África, con Asia, o sea, los países llamados en desarrollo o del tercer mundo, entre ellos Bolivia, también México, también Brasil, también Colombia, o sea, todos los 33 países de la TAN-CELAC, que deberían hacer llegar un fondo especialmente para el Tratado de Cooperación Amazónica y todos los países de CELAC, de por lo menos 100,000 millones de dólares en forma anual, de tal manera que nosotros podamos hacer energías renovables de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU hasta el 2030, pero en forma complementaria, de tal manera que en nuestra matriz secundaria de producción, generación eléctrica, estas energías renovables y alternativas vayan del 10 al 30% de nuestra matriz, pero el resto tendrá que ser hidroeléctricas. Ese es el caso, pues, concreto de Bolivia, que también está teniendo mucho éxito en su transición energética en la matriz secundaria, porque está dotada de mucha hidroelectricidad, que aproximadamente es el 30 al 40%, pero que puede llegar a ser más del 60%, dejando al gas en un 20-30% y sus ciclos combinados, y las energías renovables actualmente son 10-15%. Entonces, esto ya al 2025, que Bolivia pretende dejar de ser un país de tercer mundo y lograr y alcanzar ser un país de segundo mundo para 12 millones de bolivianos, tendríamos que tener un PIB nacional productivo de 120,000 millones de dólares para 12 millones de habitantes. Nos da un per cápita por persona por año de 10,000 dólares, que eso es el mínimo para ser de país de segundo mundo. México ya, lógicamente, ha logrado alcanzar el segundo mundo, pero está iniciando ese camino recién hacia el primer mundo. O sea, México y Bolivia tienen todavía que recorrer mucha incubación de plantas energéticas de todo tipo para elevar su potencia instalada al máximo, y pensando también en la exportación de electricidad. En el caso de Bolivia, tenemos casi 3.500 kilómetros de frontera con el Brasil. Es una de las fronteras más grandes entre países que hay en UNASUR, de tal manera que Bolivia, de los 4,000 megavatios que tiene actualmente de potencia instalada, debería subir a 8,000 megavatios el 2025 y a unos 16,000 a 20,000 megavatios el 2030. Esta ya es una base muy esencial para que acompañe con el deseo y la planificación de ser un país de primer mundo, industrializado, energizado y digitalizado 4.0 el 2030. Y además puede así planificar con el gobierno de Lula, que es uno de los entusiastas de la integración actual en Sudamérica, junto al Mercosur, a la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está este año por ingresar al Mercosur. Poder Bolivia ofrecer unos 10,000 megavatios de potencia instalada a través de ENDE, que es nuestra empresa matriz, la empresa madre de Bolivia, poder ofrecer y exportar 10,000 megavatios al Brasil, que a los precios actuales de $100 por megavatio hora, que es mucho menos de lo que se paga en Europa, que se ha encarecido muchísimo la energía, Bolivia puede recibir 6,000 millones de dólares, que es algo que va a acompañar a los ingresos de litio,
otros ingresos que tiene Bolivia por sus metales, aceros, maquinarias, valor agregado en urea, amoníaco y próximamente fertilizantes de NPK y cloruro de potasio, haría pues accesible volverse un país de segundo mundo, 120.000 millones de dólares el 2025, y de primer mundo con 300.000 millones de dólares de PIB nacional para 15 millones de habitantes el 2030. Estos objetivos son los que el gobierno está planteando en Cancún, o va a llevar este planteamiento a Cancún el 7 de mayo, pero pensamos que tiene que ser algo que tiene que continuar los gobiernos más progresistas, y por más progresistas significa los más energizados, los más tecnoproductivos, los más tecnointeligentes populares en la planificación, como son pues Brasil, la Argentina, México, Colombia y por supuesto Bolivia, que ha tenido esta iniciativa desde hace muchos años, pero que tiene que completarse con lo que se llama las inversiones. Las inversiones para los 33 países de la TANCELAC no pueden ser de otro lugar que de la China tecnosocialista, que tiene 10 trillones para invertir en los países en desarrollo de la África, Latinoamérica, Sudeste Asiático, Oceanía, y ese dinero es también canalizado por el nuevo Banco de Desarrollo en Shanghái, que es el banco de los BRICS, de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ese banco, que tiene un capital muy elevado, por encima de lo que tiene actualmente el FMI, el Banco Mundial, está en manos de la expresidenta del Brasil, que es la licenciada doctora Dilma Rousseff, que tiene el encargo de Lula de apoyar los proyectos de desarrollo acelerado, también en toda Sur, en Mercosur, y por supuesto también en todos los países del tercer mundo, especialmente África y Asia y Oceanía, y también en el Medio Oriente, ¿no? Que hay muchos países que necesitan, sobre todo en lo que es la franja y la ruta de la seda, inversiones en infraestructura, logística, puertos, plantas energéticas y todo tipo de inversiones que aceleren el desarrollo en este nuevo mundo multipolar. Es un nuevo mundo multipolar que tiene que ser aprovechado por nuestros países, especialmente por los gobiernos progresistas, y en el caso boliviano, por el gobierno del licenciado economista Luis Arce Catacora y su equipo de economistas, que el ministro de Finanzas Montenegro, hay asesores como Juan José Bedregal y muchos economistas con sentido patriótico que están asesorando al gobierno para llegar muy lejos en la transición energética y planificación energética, que eviten al mismo tiempo tener que importar combustibles para satisfacer el transporte, o sea, la matriz primaria. En la matriz primaria Bolivia tiene mucho que decir, porque está en condiciones, como el resto de América Latina y el Caribe, desde México, por supuesto, de ingresar en el transporte eléctrico, la electromovilidad. Y Bolivia tiene mucho que decir, pues tiene ya en curso la cadena de valor en el litio, que partiendo del carbonato de litio, que ya este año va a empezar a exportar como 1.500 millones de dólares, y el año 2024-2025 como 6.000, 7.000 millones de dólares en estas plantas de carbonato de litio que se está construyendo empresa de China. Y también pueden ingresar otros países porque hay muchas reservas, más de 21 millones de toneladas de litio. De tal manera que hay otros salares como Coipasa, Pastos Grandes, y se dice que hay 27 salares adicionales más pequeños que posiblemente puedan duplicar las reservas de Bolivia. De tal manera, y por consiguiente, Bolivia puede pues dar
valor agregado al litio y ingresar en la producción de cátodos de baterías de litio ya lo más pronto posible. Y también se plantea instalar una fábrica de carros eléctricos para reemplazar, en primer lugar, el parque automotor de carros térmicos que tiene Bolivia y transformarlos en carros eléctricos, que es más de 2,5 millones de unidades, tanto livianos, pesados, como también maquinaria agrícola, y que Bolivia está erosionando entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en importar combustibles. Esto debe parar con la conversión al electrotransporte, que se puede hacer en forma acelerada, primero con este plan de la cadena de valor de la empresa de yacimientos de litio boliviano. Es una empresa estatal estratégica, y el valor agregado y la cadena de valor que también contemple la transición energética hacia el transporte eléctrico. Eso es posible y tiene que atraerse las inversiones. Bolivia necesita 10.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, ya sea para que la inversión sea directa o con empresas mixtas, con nuestras empresas del Estado estratégicas, o mixtas con los privados, ¿no? Entonces hay muchas modalidades porque la economía boliviana es plural, es mixta, es sostenible. O sea, por eso es que le va bien a Bolivia y crece 6-7% anual, va a seguir creciendo, y este modelo boliviano de economía plural, que viene desde 1952, no se ha modificado desde entonces, es una economía plural, pero ahora es más eficiente y debe complementarse con la matriz primaria del electrotransporte. Bolivia entonces tiene baterías de litio para ofrecer a todo CELAC, a los 33 países LATAM CELAC, y ahí estamos hablando de 300 millones de carros térmicos. Entonces se trata de un gran negocio, pero por eso planteamos la CELAC de litio. Algunos plantean la OPEP de litio, nosotros planteamos la CELAC de litio, que es entre productores, Bolivia y todos los que producen en nuestro alrededor, en nuestros vecinos, Argentina, Chile, posiblemente Perú y México, y los consumidores, que son el resto de 33 países LATAM CELAC, pero en especial el país más grande, que es Brasil, Colombia y todos aquellos que necesiten baterías de litio para sus carros eléctricos reconvertidos o fabricados de fábrica con empresas chinas, mixtas, en fin, hay mucho por decir en esta planificación. Pero también apelar ya nomás a la conversión en talleres mecánicos, eso hay mucho en México y también en Bolivia, en la ciudad del Alto, talleres que transforman los carros térmicos en eléctricos por una suma de 3.000, 2.000, 4.000 dólares, y entonces esos carros deberían tener el incentivo de no pagar impuestos, pero ya no consumir ni diésel, ni nafta, ni nada que se le parezca, porque Bolivia actualmente importa. Claro que también Bolivia está ya logrando descubrir nuevos yacimientos, pero también tiene 3 refinerías que producen valor agregado, como diésel y nafta, pero es insuficiente. También se habla de poner una refinería en Sica Sica, y con el oleoducto Arica-Sica Sica importar petróleo de países hermanos de CELAC, ¿no? Que es Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, países que producen petróleo, también Brasil, Argentina, México, y Trinidad y Guyana, y todos los países que producen petróleo, y Bolivia puede importar, porque con estas refinerías que Bolivia tiene, que están a medio uso, o una nueva que se instale en Sica Sica, o varias que se instalen en Bolivia, pues reconvertiríamos el petróleo en subproductos, comenzando por diésel, gasolina, aceites, grasas y asfaltos y otros productos por el triple. O sea, si importamos un barril en $80, vamos a producir 250 a 350 dólares de valor agregado.
O sea, en lugar de Bolivia perder dinero, divisas, por importar diésel y nafta, ganaría dinero y el excedente, bueno, lo utilizaría en la propia Bolivia, pero también podría exportar diésel, nafta, asfalto, aceites, grasas a los países vecinos. Solamente es cuestión de que haya una planificación energética a nivel, esta vez, la TAN-CELAC. Ya los modelos solamente endógenos necesitan de lo exógeno, o sea, lo exógeno es poder planificar con otros países, en este caso con 33 países CELAC. Ojalá en Cancún se hable de este tema, y no solamente Bolivia necesita petróleo, ¿no? También todos los países caribeños que no producen petróleo, otros países que necesitan también importar petróleo, pero se tiene que hacer que con la China se instalen estas refinerías que la China instalaría, y se le paga su inversión, ya sea directa o financiando a YPFB, a la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, o a la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, por su inversión, y se le paga con los subproductos y el valor agregado que se va a obtener de la refinación del petróleo boliviano y el petróleo importado. Entonces, esto es lo que se debe hablar en Cancún, esto es lo que se debe hablar en nuestros países, y esa es la base para mantener a los gobiernos progresistas, porque un gobierno progresista de izquierda nacional, nacional popular, o como se llama en México, de transformación 4T, o como se llama en Bolivia, proceso de cambio, o como se puede llamar procesos tecnoproductivos acelerados, o tecnosocialistas, o tecnoenergéticos, también que incuban la formación de recursos humanos en gran escala, transformando a 700 millones de latino-indoamericanos en personajes y personas tecnointeligentes populares, que eso es la base de la construcción de los nuevos estados pluricerebrales, plurinacionales y energéticos. Esos tres tipos de estados tienen que conjuncionar paralelamente para que podamos sacar a flote a América Latina, y así como Bolivia tiene el plan de llegar al segundo mundo en 2025, otros países de América Latina tienen el plan de llegar al primer mundo. Y para llegar al primer mundo, en general, tendríamos que tener con 700 millones de habitantes en 2030, latino-indoamericanos, por lo menos un PIB de 15 trillones, para que dé más de $20,000 por persona por año para cada latinoamericano. Y así evitar, pues, lo que ahora sucede, que mucha gente en Centroamérica especialmente, pero también de Sudamérica, quieren emigrar hacia Estados Unidos, cuando nuestros países son, pues, países que tienen todas las posibilidades del desarrollo acelerado de la modernidad. Solamente faltan inversiones y planificación. Estas inversiones y planificación tienen que partir de los líderes más destacados de América Latina, como son AMLO, ya dijimos, de México, Arce de Bolivia, Lula de Brasil, Boric de Chile, pues, Fernández de Argentina, y todos los nuevos líderes que se van sumando, la Castro de Honduras, los países ALBA, que son también abarcan a 8 países del Caribe, y a Venezuela, Nicaragua y también Bolivia, pero también están los países Urupabol, la integración Uruguay, Paraguay, Bolivia, la integración TCA, el Tratado de Cooperación Amazónica de 8 países amazónicos, que Bolivia participa ahí como uno de los países amazónicos más grandes de Sudamérica, junto con Brasil, proporcionalmente a su territorio. Y ahí están los amazónicos de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de la Guyana, Surinam, etc. Son 8 países, ¿no?, que tenemos derecho a hacer un desarrollo sostenible en el Amazonas, utilizar energías renovables y alternativas en toda la Amazonía, y una agricultura de gran productividad en viveros que usan riego por goteo, fertinutrientes, y dan 10 cosechas al año.
de tal manera de no comerse la frontera agrícola. Y ese es el compromiso del Tratado de Cooperación Amazónica, hacer una agricultura que no se coma la frontera agrícola, no desbosque, no haga quemas y por lo tanto también permita que haya un beneficio para la humanidad, porque mientras más árboles no desboscados, más forestación haya en nuestra región, pues tenemos que ofrecer oxígeno a la humanidad. Y eso está comprobado que trae también el agua en la atmósfera. Más lluvias, más agua, más ríos, más agricultura, más viveros, más oxígeno. Ese es el futuro nuestro. Lastimosamente los países de la COP, de cooperación con partners, o sea, COP es cooperación con partners, la 21 y la última en Egipto, creo que la COP 30 en Egipto, se ha paralizado porque ellos ahora están más en el tema de fabricación de armas en el norte global industrializado. En cambio nosotros en el sur global tenemos el beneficio de nuestro país, no ser países guerreros, no hacemos guerras, nos hermanamos entre nosotros, planificamos entre nosotros, hacemos una transición energética tecnointeligente y también apelamos a otros tipos de energías alternativas. En el caso de Bolivia, está pues, tenemos mucha producción de azúcar y tenemos el bagazo en las zonas tropicales de Bolivia, tanto de Bermejo, Tarija, el Chaco, Chuquisaca, como de la Chiquitanía, Beni y también en San Buenaventura, Ixiamas en La Paz, para con el bagazo hacer energía eléctrica, o sea, con termoeléctricas de biomasa, o también la castaña de las cáscaras de castaña que producimos en la Amazonía. Somos el primer productor mundial de castañas que se utiliza pues para mezclar con el chocolate, ¿no? Con el cacao que también Bolivia produce. Entonces, pero hay otras energías alternativas como es la geotérmica, que en este momento los más expertos son pues Salvador, en Centroamérica, ¿no? Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que tienen grandes volcanes y vapor de volcán que están utilizando para generar energía eléctrica. Entonces, esta tecnología pues nos tiene que transmitir Nicaragua, que es un país del ALBA, a Bolivia, que tiene en el sudoeste boliviano, en la cadena de volcanes, tiene pues, según los estudios que hemos realizado, más de 15.000 megavatios de potencia instalada para convertir el vapor con mucho calor interno, con mucha entalpía, que egresa a 800 grados centígrados, a darnos la satisfacción de poder convertir toda esa energía en electricidad, y así Bolivia poder exportar 10.000 megavatios en Potosí, en Oruro, a la zona andina, a Argentina, a Chile, a Perú, y recuperar 6.000 millones de dólares, que es la misma cantidad que le venderíamos al Brasil. También con inversiones de la China en la frontera con la China. Y acá con inversiones de ENDE y pueden ser empresas mixtas también con los países BRICS. Y adicionalmente, y para terminar, está el hidrógeno verde, que ese es un plan de la gobernación de Oruro, creo que también de otras gobernaciones, utilizando pues plantas de fotovoltaicas y eólicas que generan un excedente muy grande de energía eléctrica que se puede almacenar en baterías de litio. Por eso las baterías de litio también sirven para almacenar energía y hacer la electrólisis del agua, producir hidrógeno verde y reemplazar pues a nuestros combustibles, y también exportar el hidrógeno verde por otros 6.000 millones de dólares. Ahí está la energía radiante del altiplano. Entonces, esto ya es una cuestión de planificación, no solamente del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social Plus, del gobierno 2.0 del MAS, instrumento político por la soberanía de los pueblos, del licenciado economista Luis Arce Catacora, sino de la colaboración de los gobernadores departamentales, de los gobernadores provinciales. Bolivia en realidad debería ser un país provincial de 112 provincias
con 112 gobernadores que planifican la transición energética, la seguridad energética y la soberanía energética en cada provincia. Cada provincia tiene sus particularidades, tienen hidroeléctricas, tienen biomasa, el desarrollo local energético, la autonomía y autarquía energética depende de cada gobernador provincial y también del gobernador departamental, de tal manera que tendríamos 112 gobernadores provinciales planificando la energía. En México posiblemente son 35 estados o 33 estados que tiene México, que también esos gobernadores tienen que planificar la transición y planificación energética en México, no solamente el gobierno de AMLO, Morena, que es el partido, y los diputados y senadores. Tienen que estar las autoridades, los líderes estatales, provinciales, de México, de Bolivia, o estatales en el caso de los países federales, ¿no? Como Brasil, Argentina, o regionales como Chile, que tiene regiones, o departamentales también como tiene el Perú. Pero en el caso de Bolivia, Bolivia es un país unitario y eso le da beneficios porque todos los ingresos que estamos hablando que se van a producir en la Amazonía, en Pando, Beni, el Pantanal, los ingresos pues son para el Estado y el Estado reparte a todo Bolivia, a las 112 provincias. Por eso es un país unitario. Y también en todos los otros egresos, ¿no? La exportación de energía eléctrica a Chile, Perú, Argentina, la exportación de energía eléctrica al Mercosur, país del Mercosur, a Paraguay, Uruguay, a Argentina misma con el Mercosur. Y atendiendo a las necesidades, Bolivia puede satisfacer. Por eso hablamos del estado energético, ¿no? El estado energético que tiene que ir hacia las 16.000, 20.000 megavatios de potencia instalada el 2030 para consumo interno, desarrollo acelerado y exportación. Lo mismo sucederá con México y sucederá también con Argentina, porque ahora que se recupera de su crisis de deuda externa, tiene grandes reservas de gas en los yacimientos de Vaca Muerta, que ellos quieren llevar a Buenos Aires, quieren llevar a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, y utilizar los gasoductos bolivianos para hacer llegar este gas al Brasil. En el caso de Brasil, pues también tendrá que Lula pensar cómo recupera las empresas privatizadas, ¿no? Que Electrobras, que es la ENDE boliviana, como la CFE mexicana, o la Petrobras, que también está privatizada, que es la YPFB boliviana, y la Pemex mexicana. Entonces, todo eso, Bolivia tiene más ventajas que Brasil, incluso más ventajas que México, porque tiene una estabilidad de su economía plural con más de 20 empresas estratégicas estatales que nunca van a ser privatizadas, como en tiempos de neoliberales salvajes de los tiempos del GONI, y estas empresas dan ingresos muy grandes al país y se reparte a todas las provincias y todos los departamentos y a las 360 municipios. Ese es el éxito del modelo boliviano, modelo plural, mixto y sostenible. Y además permite pues plantear en Cancún y plantearle a la CELAC el uso de monedas alternativas, ¿no? El peso boliviano es muy fuerte, el peso mexicano, el sol peruano, el real brasileño, y también yuanes o rublos o rupias de los países BRICS, y plantear que Bolivia pues pueda tener con esta cooperación de los países BRICS un banco de desarrollo, puede ser en Cochabamba, una banca de finanzas, y sumar un banco de litio, CELAC, un banco CELAC de litio, donde tanto productores de litio como consumidores de litio aporten hasta llegar a una suma de 10.000, 20.000 millones de dólares, pero ¿qué les garantiza? Que Bolivia les va a entregar carbonato de litio, cátodos de litio, baterías de litio y eventualmente carros eléctricos. En el caso de Brasil, ellos están planteando hacer una inmensa factoría de carros eléctricos con la China, porque Brasil es parte de los BRICS, pero necesariamente van a tener que acudir a Bolivia cuando tengan que requerir baterías de litio. Entonces, mejor que hagamos un banco CELAC de litio, o banco Mercosur de litio,
o Banco Latam CELAC, entre productores y consumidores, hagamos el gran capital de litio energético, de transición energética, y pues Bolivia tendrá mucho que aportar para, y también recibir, ¿no? Hidrocarburos necesarios, que hoy por hoy tiene un déficit, pero en el futuro tendrá también para exportar. Hoy exporta también gas en mucha cantidad, pero siempre es necesario pensar en las importaciones. Eso no está mal, solamente que hay que darle valor agregado a lo que se importa, y más bien ese déficit de divisas se convierte en un superávit de divisas multiplicado por 3 o 4 con el valor agregado. Entonces, esta planificación es que planteamos al gobierno de el presidente Luis Arce Catacora, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, YPFB, a ENDE, a la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, a la empresa nacional de hidrocarburos, a las 9 gobernaciones, a las 112 provincias y sus gobernadores provinciales, a los 360 municipios y sus alcaldes, pero esta vez alcaldes energéticos, alcaldes del desarrollo acelerado, alcaldes que incuben smart cities, parques industriales, parques tecnológicos, parques tecnocientíficos, o sea, en otras palabras, conviertan a sus provincias en provincias inteligentes, con autonomía energética, y también aporten al sistema integrado nacional el excedente para poder exportar a nuestros países vecinos, que ese es el destino de Bolivia como Estado energético, como Estado plurinacional y como Estado pluricerebral. Entonces está claro que la transición energética en Bolivia podría ser un ejemplo para todos los países de la TANCELAC, junto con México, y tal vez junto con Brasil, si logra recuperar sus empresas, el presidente Lula, y además hace contratos contractuales con Bolivia para que Bolivia le provea 10.000 megavatios a corto plazo para la industria brasileña, los hogares brasileños, los estados brasileños que nos rodean, que son 5, el Tratado de Cooperación Amazónica, y se comprometa pues a pagarnos 6.000 millones de dólares por los 10.000 megavatios que le vamos a exportar a Brasil y al país Mercosur, de tal manera que así planifiquemos con la China y países BRICS estas inversiones directas, ya sea muy directas de la China o mixtas o directas como créditos a ENDE, a YPFB y a todas las empresas del Estado, para que cumplamos el compromiso contractual con el Brasil de exportar la electricidad, y también con Perú, Chile, Argentina, y posiblemente, si hay una singa, hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, llegar pues con electricidad a todos los países de UNASUR. Entonces, deseamos este éxito en Cancún el 7 de mayo, que Bolivia tenga estas propuestas energéticas y se sume a lo que ya ha hecho México, que es el país de vanguardia, que nos está dando muchas satisfacciones, y un modelo nacionalista que se está replicando en Colombia, en Brasil, y en todos los países nuestros, países ALBA, que requieren esta planificación energética a largo, corto plazo y a mediano plazo, ¿no? México tiene ahora soberanía y seguridad energética, y eso permite que el gobierno de AMLO esté creciendo y se esté convirtiendo en un país de primer mundo, y que Bolivia tiene que seguir esos pasos como todos los países hermanos de la TANCELAC. Este es nuestro planteamiento y les agradecemos muchísimo la atención. Pueden haber preguntas, en fin, ¿no?